alumnos, hoy en comunicación vamos a trabajar. ¿Cómo son los reportajes? ¿Ya? Y el propósito de esta sesión es que tú leas un reportaje para identificar cómo es su estructura, sus características y analizar los diferentes formatos, los cuales pueden ser escritos, visuales y audiovisuales, en que pueden ser elaborados. ¿Ya? Estoy seguro que tú cuando veas una noticia vas a ver a un reportero. Ese reportero va a hacer o va a llevar a cabo o está llevando a cabo un reportaje, para que tengas una idea. Bien, entonces continuamos para aclarar nuestras dudas. Bien, chicos, y antes de continuar, vamos a aprender un poquito para que tengas luz a lo que viene más adelante. Dice, ¿qué es un reportaje? Mira, reportaje es subgénero periodístico, o sea, es periodístico. ¿De qué trata? ¿No? Trata de hechos reales, de la actualidad, sucesos de la sociedad, de viajes, de cultura, de salud, de deporte, de política de repente, de la economía, entre muchos otros aspectos más. ¿Dónde podemos encontrar un reportaje? En los periódicos, en las revistas, en los medios digitales, en la radio y en la televisión. ¿Cómo es su estructura? Un reportaje, alumno, tiene un título, tiene una entrada que vamos a ver más adelante mediante un ejemplo, por eso dice lee, y tiene un cuerpo y también un cierre. Bien, chicos, con esto vamos a poder trabajar lo que viene más adelante. A tener en cuenta, dice, celebrar las fiestas patrias moviliza a toda la población, alumno, hasta a los menos interesados. Las familias se congregan, la comunidad programa una serie de actividades. Y en esa suma de expresiones y de fiesta se manifiestan nuestras distintas formas de celebrar, las expresiones culturales y las costumbres que afloran en cada acto cultural. En este sentido, contamos con diversas fuentes, no solo documentales, escritos, sino también fuentes vivas donde podemos recoger información valiosa para analizarla y dar un punto de vista. ¿Ya? Los reportajes o documentos son como las noticias, alumnos. Son como las noticias, no son noticias, pero son como ellas, pero un poquito más amplios. Eso quiere decir que se desarrollan temas de interés público y no solo narran los hechos, ¿ya? Sino también que investigan a profundidad desde una posición crítica y se apoyan en fuentes fidedignas, o sea, reales, para dar respaldo a la investigación. Por eso es que muchas veces un reportero está en el lugar de los hechos, donde sucede determinado acontecimiento, ¿ya? Y luego de eso van a ser difundidos a toda la población. Bien, chicos. Bien, y aquí vamos a reconocer algunas diferencias entre una noticia y un reportaje. Un ejemplo sencillo para distinguir una noticia de un reportaje consiste en cuán amplio es el titular. Mira, la noticia, mira el título, robos de celulares en la calle Guarochirí. Y para profundizar en los reportajes, que es el tema central del día de hoy, porque el propósito es que tú leas, hoy
vas a leer y vas a analizar un reportaje de la prensa escrita. Y aquí está el link, que es un recurso de Aprendo en Casa que nos está haciendo llegar para la clase del día de hoy. Aquí tú vas a identificar la forma en la que presenta la información y otros aspectos que consideres importantes. Una vez que has analizado, vas a responder las dos siguientes preguntas. ¿Por dónde iniciaste el recorrido de la observación del texto? ¿Estarán dirigidos, te pregunta, a una sola persona? ¿Por qué crees eso? Bien, y ahí está la imagen que corresponde al recurso de Aprendo en Casa, el cual vas a tener que leerlo porque, como repito, el propósito de esta sesión es que tú leas dicho reportaje. ¿Ya? Bien, alumnos, entonces te dejo para que leas y vamos a continuar un poquito con la clase para profundizar el tema. Bien, ten presente. Como te darás cuenta, son textos muy ordenados y esquemáticos. Tienen un titular amplio que marca el inicio de la pauta lectora. Y el recorrido del texto es lineal. ¿Te has dado cuenta que es lineal? Algunos suelen romper esta regla de organización lineal y tú, como lector, mientras tengas claridad del tema del reportaje, puedes empezar por donde más te llame la atención. Ahora, antes de empezar la lectura de los textos, revisa nuevamente la meta que la acabamos de mencionar de esta actividad y responde la pregunta. ¿Con qué propósito leerás el reportaje, alumno? ¿Cuál es tu propósito al leer el reportaje? Y viene, dice, 1. Cuando leemos textos periodísticos, debemos tener en cuenta o presente 3 datos importantes que nos ubican en el contexto del texto periodístico. Entonces, ¿cuáles son esos 3 datos importantes que vas a tener que reconocer? Es el nombre del periódico y del autor del texto, la fecha de publicación, el tema, es decir, de qué trata dicho reportaje. Y eso tú vas a tener que reconocer en el texto que te está mandando el Aprendo en Casa. Bien. 2. Los reportajes son ordenados y contienen diversa información que se dirige por la manera en que se presentaba. Sin embargo, responde al tema en cuestión. Recordemos que el reportaje debe de tener un titular. Es el título más grande que dice de qué trata dicho reportaje. Una entrada es un conjunto de ideas sintéticas que se colocan debajo del titular con información que llame la atención del lector para engancharlo en la lectura. Generalmente presenta otro tipo, tamaño y color de letra. Mira, otro tipo, otro tamaño y otro color de letra. El cuerpo es el vasto y profundo contenido del reportaje, donde no solamente se narra o describe los hechos, sino también se analiza con comparaciones de situaciones vividas en otras épocas y en otros lugares. Detalla los acontecimientos y explica las causas y las consecuencias apoyadas en datos estadísticos, entrevistas, testimonios, citas de fuentes bibliográficas y a todo ello se añade imágenes, soporte fotográfico, gráficos estadísticos u organizadores visuales y otros. Y te cuento que algunos reportajes, no todos, tienen lo que es el cierre. Eso vendría a ser una última característica. Algunos reportajes finalizan con conclusiones de lo investigado o dejan abierto el final con alguna interrogante o idea cuestionadora para que el lector saque sus propias conclusiones, alumnos. Entonces podemos llegar a la conclusión que un reportaje tiene que tener como características el título, la entrada y el cuerpo. Y opcional vendría a ser el cierre.
Bien, ahora lo que vas a hacer es completar este cuadro, porque ya está en la ficha de Word, marca los hallazgos encontrados según la lectura y detalla algunos ejemplos de dichos hallazgos, teniendo presente la indicación 1 que está con rojo y la 2. Y dice, ¿no? Por ejemplo, el titular, ¿tiene? Sí tiene. La entrada, ¿tiene el texto que hemos leído? Claro que tiene. Por ejemplo, ahí tú lo puedes leer. La descripción detallada de datos o hechos, ¿tiene? ¿Hay comparaciones, alumnos? ¿Hay causa y consecuencia? ¿Entrevista? ¿Hay testimonios, citas, encuestas, estadísticas? ¿Hay imágenes? ¿Otro dato de fuentes? Bien, chicos, de acuerdo a eso, tú vas a marcar con una X el tema y vas a dar un ejemplo teniendo en cuenta el texto del reportaje que has leído con mucho detenimiento. Bien, sigamos aprendiendo. Luego de leer, reflexiona a partir de las siguientes indicaciones o preguntas y responde en tu cuaderno. ¿Quién es el autor del reportaje? ¿Cuál es el propósito de este autor? ¿A quiénes está dirigido este texto? Justifica tu respuesta. Eso quiere decir por qué crees que piensas eso. ¿Qué información del texto te llama mucha la atención? ¿Por qué? Dime. ¿Crees que el tema es de gran importancia nacional? ¿Por qué? Sustenta tu respuesta utilizando algunos datos que te sean significativos del texto. Alumno, esta parte tú también lo vas a encontrar en la hoja de Word para que podamos trabajar el día de hoy juntos, ¿ya? Pero es muy importante, repito, que hayas leído la lectura. Ten en cuenta, alumno, un reportaje escrito, radial, el que escuchas por la radio, televisivo o digital, tienen la misma estructura. Lo único que los diferencia es el soporte técnico, de dónde vienen. De hecho, el reportaje escrito es más antiguo y el que ha marcado la pauta del formato y nivel de contenido para ser utilizado en otros soportes periodísticos. La respuesta a las preguntas anteriores que has escrito te han permitido identificar algunas características de este texto y es probable que te hayas dado cuenta que son textos muy amplios y de gran envergadura. Pero la narración sencilla, porque está dirigido a un público en general. Por eso, el lenguaje periodístico debe dar garantía de ello para asegurar la comprensión del texto. Sin embargo, hay algunos detalles que debes tener en cuenta cuando leas. Los reportajes deben ser objetivos y las fuentes lo suficientemente variadas para un análisis sincero del tema o problema que se analiza. Sin embargo, a veces la postura del autor podría influir en el análisis y la reflexión que genere en el autor. Por eso es importante leer, escuchar y ver otros medios para que tú, como ciudadano informado, saques tus propias conclusiones. Los reportajes surgen en el periodismo escrito a partir de la necesidad de profundizar en las noticias de trascendencia nacional o mundial. Sin embargo, con el tiempo han desarrollado una clasificación interna. Tenemos reportajes científicos y tecnológicos de investigación, explicativos, que vienen a ser los informativos, los autobiográficos, entre otros. Y eso es para que complementes lo que estamos aprendiendo. Bien, alumno, y aquí está lo que vas a trabajar el día de hoy en tu cuaderno de comunicación. La fecha, el título, el propósito. Y debajo copias la diapositiva 2. Si deseas la pegas, no hay problema. Luego,
pegas y resuelves las fichas de Word que se te están enviando. Y nos vemos en la hora del Zoom para poder trabajar y complementar alguna duda que tengas, chicos, ¿ya? Bien, entonces un besito y nos estamos viendo.